Telefónica y TECIR, a través de su programa Aragón Open Future, han dado a conocer las conclusiones de la segunda convocatoria de este proceso de aceleración. Su objetivo, convertir ideas innovadoras en soluciones reales que transformen el sector del comercio en la era digital. Nos están ayudando a sacar soluciones que pueden ser accesibles al comercio tradicional, tecnología accesible al comercio tradicional, digitalización del comercio tradicional, que es nuestro objetivo. La verdad es que este año ha estado muy reñido, muy reñido. El jurado nos ha sido muy difícil elegir una startup porque han estado todas a mucho nivel. La startup aragonesa Meraki ha resultado la vencedora gracias a su solución Meraki Retail, que permite que el cliente pueda interactuar con el producto y compararlo con otros. Todo ello integrado con un sistema de adquisición de datos para su posterior medición y mejora. Supone una ilusión muy grande, una alegría y además el banderazo definitivo a nuestro proyecto, ya que durante este año hemos estado enfocándonos a él e intentando saber si era viable o no, así que para nosotros es un empujón muy importante el haber ganado el programa. No nos esperábamos ser los ganadores, la verdad, porque he visto que había muy buen nivel a la hora de las presentaciones. Mis compañeros han hecho un trabajazo enorme en esta recta final. En el desarrollo de esta solución han trabajado mano a mano con la tienda Basketball, un comercio también aragonés cuyo centro de negocio está situado en Zaragoza, ciudad en la que ya han probado el programa piloto. Basketball es una tienda especialista en baloncesto, nace hace un año, offline y online, tenemos los dos versiones de negocio y efectivamente el recibir Extra Premio pues es un poquito un espaldarazo muy potente a poder potenciar todo este tipo de experiencias de cliente, desarrollo de tecnología en tienda, todo eso que en estos momentos tenemos que hacer si no queremos quedarnos atrás. Un nutrido panel de expertos ha trabajado junto a los 6 finalistas del programa en diferentes mesas técnicas. Al evento han asistido representantes de los socios estratégicos de TECIR. Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica, ha sido el encargado de entregar el galardón a Meraki, momento en el que también han estado presentes Álvaro Antoñanzas, CEO de Deusense y ganador de la primera edición, y Javier Zorrilla, director de Telefónica del Territorio Norte. Creemos en Telefónica que la colaboración con startups es fundamental, hay que abrir la compañía y que el elefante trabaje con las gacelas y, aún más importante, abrirlo a otros elefantes, que más corporaciones puedan trabajar junto con nosotros con compañías innovadoras. Y sobre todo en el sector del retail, que ocupa este espacio de crowdworking, es fundamental. Vimos una disrupción espectacular en lo que va a ser la tienda del futuro y abrirse a los problemas y buscar soluciones juntos es clave. En el evento también han estado presentes las otras 5 startups participantes y seleccionadas entre los 46 proyectos presentados a la convocatoria de 2018. Unlook, centrada en iluminación inteligente, Blockster App Ambassador, basada en el contenido corporativo en redes sociales, Canalyticals, que ayuda al retailer a tener el producto en tiempo y forma, Ideogram, especializada en minería y análisis inteligente de datos, y Viume, experta en inteligencia artificial. Todas ellas debían dar respuesta a los 3 retos planteados por TECIR: comprender el comportamiento del cliente para ofrecer una experiencia personalizada, la hibridación del mundo físico y digital en una sola experiencia de compra y la optimización del proceso de minería y explotación de datos. Respuestas que han superado todas las expectativas, demostrando el alto talento de las startups aragonesas y nacionales, así como la continua apuesta de TECIR por encontrar soluciones a los nuevos retos del comercio tradicional.